pedirles un mayor tiempo a sus compañeros. Trataremos de que la clase sea medianamente corta, de forma que ellos puedan acceder al seminario con tiempo. Dicho sea de paso, me sentí mortificado el día lunes cuando no pude hacer la clase como hubiera sido mi deseo, pero es un tema que ya escapaba a mí, dado que el docente anterior al parecer se tomó más tiempo del que le correspondía. No es mi deseo entrar en diálogos o discrepancias, simplemente cada uno es responsable de la parte que le toca. Siendo así, vamos a proceder a avanzar con nuestra clase. ¿Cuál es? Vocios. Por tanto, definiremos que el vocio les voy a pedir, por favor, que desactiven sus micrófonos. El bocio es el crecimiento benigno de la glándula tiroides. Y este crecimiento habitualmente se da por deficiencia de yodo. Entonces es importante tener esto en consideración para el desarrollo de la clase. El yodo, como todos sabemos, es un metal y participa en la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿En dónde lo encontramos? Lo encontramos en alimentos pues, como los peces y mariscos, básicamente, frijoles, yogur, fresas, espinacas, cítricos y en menor porcentaje en la carne de cerdo y ternera. Considerando que hay mucha población mundial que no está cerca al mar, Arequipa ciudad, por ejemplo, no está cerca al mar, a diferencia de Camaná, Mollendo. Entonces, era justamente en las localidades mediterráneas, es decir, alejadas del mar, en donde se presentaban mayores casos de bocio. Y se estuvo viendo de qué manera se le podía aportar yodo a la población mundial de manera tal de que pudiera revertir esta situación. En la solución de este problema tuvo importante participación el Perú y fue así como se ideó o surgió la idea de agregar el yodo a la sal, porque todos, en mayor o menor grado, consumimos sal en nuestra alimentación diaria, sea en la preparación de los alimentos, sea en el pan, que como reza, pues no, el pan nuestro de cada día, allí también tenemos sal, en fin. Entonces, la sal yodada ha venido a ser una solución en mucho del denominado bocio endémico. ¿Cuál debería ser la ingesta diaria? De 150 a 300 microgramos al día, y cuando esta ingesta es menor de 50, puede producirse algún caso de bocio. La anatomía, como ya hemos visto en la clase anterior, esta es la glándula tiroides. Vamos a poner en modo puntero, aquí está. Esta es nuestra glándula tiroides, que consta pues de un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y muchas veces el lóbulo medio o el lóbulo piramidal. La zona que conecta ambos lóbulos se denomina istmo. Y en la cara posterior de la glándula tiroides, adosadas muy cerca a la pared posterior, se encuentran las glándulas paratiroides. ¿De acuerdo? Es por eso muy importante tener esto en consideración al momento de la cirugía, puesto que si extirpamos medianamente de un modo desaprensivo la glándula tiroides sin tener en reparo de las paratiroides, vamos a condicionar un hipoparatiroidismo de origen quirúrgico. Y la glándula pesa en más o menos de 15 a 20, quienes dicen hasta 30 gramos en un adulto joven. ¿Ok? Eso ya lo saben.
el eje hipotálamo, hipófisis tiroideo, no lo vamos a estar repitiendo mucho. El hipotálamo produce la hormona liberadora de tirotropina, que actúa sobre la hipófisis anterior para que produzca la hormona estimulante del tiroides, que es la TSH, que al actuar sobre la glándula tiroides va a producir triiodotironina y tetraiodotironina o tiroxina. Cuando se tiene estas hormonas tiroideas en cantidades suficientes, entonces se produce un mecanismo de retroalimentación o feedback directamente sobre la hipófisis y a la vez sobre el hipotálamo, indicándole pues que ya no se necesita más hormona y por tanto es un mecanismo negativo, es un feedback negativo, de manera que dejan de seguir produciendo. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué tenemos? Hay el denominado ritmo circadiano, porque no tiene una producción constante la secreción de TSH. Y este ritmo circadiano, como vemos acá en la diapositiva, es medianamente bajo los niveles de producción o de secreción durante el día y hacia la noche empieza a elevarse. ¿De acuerdo? Es en horas de la noche en que se eleva, aquí hay como un pico hacia las 9 de la noche y después empieza a ir disminuyendo conforme se acerca el nuevo día. Entonces, este es el ritmo circadiano. ¿Bien? Ok. La triodotironina, o T3, adopta su nombre porque justamente tiene 3 átomos de yodo. Aquí los vemos en color rojo. ¿Y qué podemos decir de la triodotironina? Diremos que es 4 veces más potente que la T4. Ojo, tiene menor concentración en la sangre, aproximadamente 10% de las hormonas tiroideas circulantes son T3 y el 90% son T4. Y su persistencia en la sangre también es mucho más corta. Por otro lado, la tiroxina tiene 4 átomos de yodo, a diferencia de la triodotironina. Bueno, solamente como referencia porque no les voy a pedir en ningún momento que me dibujen la fórmula, por si acaso. Les decía entonces tiene mayor concentración en sangre, más o menos el 90%, y su duración también es más prolongada, ¿no es cierto? 4 veces más de la duración de su efecto. ¿Ok? Bien. Por otro lado, ¿cuáles son las funciones de la glándula tiroides? Básicamente, la podemos enunciar como que regula el metabolismo corporal en general, estimula el consumo de oxígeno, por otra parte regula el metabolismo de lípidos y carbohidratos, y además la sensibilidad del organismo a otras hormonas. De manera tal de que una paciente hipotiroidea, por ejemplo, va a tener alteraciones menstruales, así como una hipertiroidea, ¿no? Entonces, de ese tipo es el estímulo que tienen las hormonas tiroideas sobre otros órganos para que estos, a su vez, produzcan sus propias hormonas. Aquí ya vamos entrando en el tema de nuestra clase, de nuestra presentación. Para quienes no le conocen, les presento la Facultad de Medicina de San Fernando, de la cual soy egresado y me siento muy orgulloso de haber pisado estas aulas. Ojalá que ustedes en su momento puedan decir lo mismo de la Universidad Católica de Santa María, que está haciendo sus mejores esfuerzos porque salgamos adelante en estas condiciones de pandemia. Si no la conocen, les oriento, está en la avenida Grau, frente al Hospital Almenara. Aquí tenemos la efigie del doctor Almenara dentro de las instalaciones del hospital. Aquí esta es la avenida Grau. ¿Ok? Bien. Entonces los trastornos tiroideos del tipo bocio no solo producen pues enfermedad, también han producido algunas manifestaciones artísticas como esta de el pintor Vivarini,
que vivió en esta época, de 1432 a 1499, y pintó la Virgen con el Niño. Aquí vemos a la Virgen María, la representación de la Virgen María, y si nos damos cuenta, tiene una especie de tumoración en la región anterior del cuello. Quienes han analizado este cuadro afirman que el niño Jesús, en esta imagen, tendría pues una carita, ¿no? Una facies compatible con cretinismo, ¿no? Un hipotiroidismo. Pero bueno, ahí se lo dejamos a que interpreten esta pintura quienes gusten. Por otro lado, el bocio ya era conocido en América antes de la llegada de los españoles. Se conocía con el nombre de coto. Y esto ya habían evidencias de esta enfermedad en México antes del siglo XV, es decir, antes de la llegada de los españoles. Y a nivel de Perú, Fray Bartolomé de las Casas hizo la primera descripción de esta enfermedad. Aquí lo tenemos a Fray Bartolomé de las Casas. Y hay diferentes tipos de bocios. Por ejemplo, tenemos el bocio familiar. Ahí está remarcado. Se produce por defectos enzimáticos hereditarios. Puede acompañarse o no de hipotiroidismo. Muchos pacientes van a cursar con eutiroidismo. Se asume que es un error del metabolismo por un tema autosómico recesivo. El tratamiento consiste en administrarle al paciente hormona tiroidea. El bocio endémico, como les mencioné al inicio, se da en las regiones del interior de los países, ¿no es cierto? En el caso del Perú, en la parte de la sierra, parte de la selva, se dice que cuando más del 5% de los menores de 12 años tienen este bocio, ya podemos estar hablando de bocio endémico. Se origina por la deficiencia de yodo, mayormente afecta a las mujeres, como casi todas las enfermedades de tiroides, y la T3, T4 y TSH pueden estar normales. La última referencia que tenía es que se presentan más o menos 10 millones de casos al año. En el África, por ejemplo, es más o menos frecuente. Y puede ir al cretinismo. Entonces el tema es que si lo que le falta es yodo, le damos yodo. ¿Cómo? Básicamente con la sal yodada. Entonces recuerden, este bocio endémico se produce por deficiencia de yodo. Y el bocio esporádico, también es otro tipo de bocio, no tiene una causa muy definida. Hay quienes plantean que pueda tener algún origen hereditario, pero eso no está muy comprobado. Aquí, a diferencia del anterior, no hay deficiencia de yodo y el paciente puede ser eutiroideo o hipotiroideo. Cuando hablamos de bocio endémico, miren, obviamente no vamos a esperar porque el paciente o la paciente se presente con un cuello de estas características. Pero quienes tengan la oportunidad de realizar sus serums en las partes altas de Arequipa, por ejemplo, no sería raro que se encuentren con patologías de este tipo, ¿eh? Entonces, hablamos que el bocio endémico puede ser catalogado como tal si afecta a más del 5% de los menores de 12 años o a más del 10% de la población general. Y hay aproximadamente en el mundo unas 200 millones de personas afectadas. ¿Qué sucede? El yodo insuficiente condiciona que haya menos producción de T3 y T4. Y esto va a hacer que se estimule a la hipófisis, diciéndole, oye, me falta estímulo, produce más TSH. Además de que hay una mayor conversión periférica de T4 a T3, y también esto estimula la hipófisis. Como consecuencia de ello, aumenta la TSH y se produce una hiperplasia tiroidea.
En el bocio endémico, por tanto, podemos encontrar T4 baja, T3 normal o alta, que hemos visto porque hay una mayor conversión periférica, y la TSH puede estar normal o alta porque se estimula a la hipófisis, ¿ok? Bien. Aquí, miren, prácticamente se pierde la vista y todos tienen bocio. Acá, acá, acá. Bueno, por acá ya no se ve, está muy negro, ¿no? Pero casi toda la población tiene bocio. ¿Cuál es la clínica? Fundamentalmente, hay un crecimiento glandular en la región anterior del cuello. Los pacientes son poco sintomáticos y cuando el bocio es muy grande puede dar signos de compresión traqueal, siente como que le ahorca, ¿no es cierto? Y entonces hay una graduación, una clasificación. Y cuando hablo de clasificación siempre me refiero, pues me gusta tener referencias externas a la Fórmula 1, dicho sea de paso, en el último Gran Premio ganó Verstappen. Y entonces aquí tenemos a los dos pilotos de Mercedes que están punteando la carrera. Como información adicional. El bocio grado 0, quiere decir, no hay presencia de bocio. Grado 1 se divide en dos, 1A y 1B. 1A es palpable pero no visible con el cuello extendido. Y el 1B es palpable y además es visible con el cuello extendido. El grado 2 es visible en posición normal. Y el grado 3 es básicamente el tipo que les he venido mostrando, muy grande y visible a distancia, ¿no es cierto? O sea, estos bocios son evidentes, pues, ¿no? Sin desmerecerlo por el portero del hospital, es ese diagnóstico. Bien. Ojo que puede pasar que haya presencia de bocio sin mucho crecimiento a nivel del cuello. ¿Por qué? Porque el bocio crece hacia el tórax. Y es lo que se denomina un bocio intratorácico. Miren ustedes aquí la radiografía y vean ustedes cómo durante la cirugía se extrae la pieza anatómica, un bocio bastante grande. Aquí está el cuello del paciente expuesto. Es un bocio bastante grande, pero es intratorácico. Entonces aquí lo vemos en la radiografía. Aquí tenemos otra imagen. Miren ustedes cómo ocupa inclusive buena parte del mediastino hacia la región derecha, desplazando de algún modo el pulmón. Aquí tenemos otra vista. Es importante también darles a conocer que hay el denominado signo de Pemberton. Aquí les he puesto que este signo de alguna manera indica obstrucción del flujo yugular venoso. ¿Qué hacemos? Lo tenemos al paciente acá y le pedimos que levante los brazos, como está haciendo en esta maniobra. ¿De acuerdo? Solo por levantar los brazos se ocluye el flujo yugular venoso y se produce plétora facial. Miren ustedes cómo está completamente rubicundo. Hay dilatación de las venas cervicales. Acá en este caso no se logran ver muy bien. El paciente puede marearse, habitualmente se marea y puede llegar inclusive al síncope. Ok, esto también es una manifestación de bocio. Esta es la forma más adecuada de examinar, es la maniobra de Kervain, la manera de examinar la glándula. Ojo, con los pulgares apoyados hacia la región posterior del cuello y se examina preferible con el dedo índice y el medio hacia los lados de la tráquea. ¿De acuerdo? Esta es la maniobra de Kervain que nos sirve pues, para examinar de forma adecuada a la glándula tiroides. Es importante que durante el examen se le solicite al paciente que degluta. Puede pasar simplemente saliva o se le puede dar un sorbito de agua y a la hora que deglute, la glándula
va a ser evidente al momento de que suba o baje con la deglución. Obviamente este es un bocio bastante grande. El tratamiento básicamente es con levotiroxina o con yodo, de la forma como está indicada acá. Con levotiroxina habitualmente se obtienen resultados después de 6 meses. La enfermedad de Graves o el bocio difuso. Entonces aquí también les he traído otra fotografía personal. Esta es la Casona de San Marcos. Está ubicado en el Parque Universitario. Los invito a que la visiten. Es muy bonita. El interior es muy bonito. Tiene bibliotecas, tiene museo. Es muy interesante. Entonces, siempre que hagan, no solo vayan a conocer otros lados de la ciudad, hagan turismo cultural. Y esto no se van a arrepentir. Aquí tenemos al doctor Graves y al doctor Basedow. Y entonces es la enfermedad de Graves-Basedow o enfermedad de Graves, dependiendo de cómo quieran. Se caracteriza por hipertiroidismo, acompañado de bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. Se produce entre la tercera y cuarta década de la vida, con una frecuencia, ¿no es cierto?, una relación de 7-1 de mujeres versus hombres. Por cada hombre que tenga bocio hay 7 mujeres. Hay cierta tendencia familiar y quienes plantean que tenga algún origen autoinmune por la presencia en plasma de esta sustancia que es el estimulador tiroideo de larga duración, aquí sus siglas en inglés, LATS, el cual va a liberar yodo. Ahí está marcado la característica principal de esta enfermedad. Bien, ¿qué vamos a encontrar nosotros histológicamente? Que la tiroides aumenta de tamaño y disminuye su consistencia. Es como una esponja que se llena de líquido, ¿de acuerdo? En este caso no se llena de líquido, se llena de coloide. Y entonces, la hiperplasia celular se acompaña de infiltrado linfocitario y la vascularidad también está aumentada. En el caso de la oftalmopatía, vamos a encontrar que hay células cebadas, linfocitos y células plasmáticas que infiltran los músculos. Y en la dermopatía también vamos a ver que los linfocitos infiltran la dermis y eso va a producir inclusive un cambio de coloración. Ahí vemos cómo están llenos de coloide. ¿Ok? ¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad de Graves? El paciente va a presentar nerviosismo, labilidad emocional, que con facilidad llega al llanto, puede tener episodios seguidos de insomnio, sudoración excesiva, aumento del número de deposiciones, intolerancia al calor y un temblor fino en las manos y en la lengua. Debemos mencionar también que la sintomatología es rara en menores de 10 años y en ancianos. Evidentemente, si el metabolismo está aumentado, va a haber una baja de peso, una debilidad muscular proximal y, como les dije, alteraciones menstruales como oligomenorrea en las mujeres. En todos puede presentarse disnea, palpitaciones, que pueden inclusive llegar a una angina de pecho. En la población joven predominan los signos neurológicos, mientras que en la población mayor, no necesariamente ancianos, claro que el término anciano cada vez se está modificando más, ¿no? Por ahí salen las noticias, atropellaron a un anciano de 50 años. Eso era antes, ¿no? Ahora un anciano de 85 nos gana corriendo en las calles. En todo caso, los síntomas cardiovasculares o miopáticos se dan en la población de mayor edad. Al examen clínico,
vamos a ver que desde la antesala, es decir, desde la sala de espera, el paciente ya está inquieto, ansioso, sudoroso, con la piel caliente, tiene un cabello fino, ¿no? Sedoso, delgadito, hay un temblor, ya les dije, fino en los dedos y en la lengua, también puede presentar uñas blandas, hiperreflexia, ¿no es cierto? Aquí nos muestra la forma. Uno le tracciona la mano y después se produce como una especie de aleteo. Hay la denominada mirada de asombro por la infiltración de los músculos oculares externos. Hay una taquicardia sinusal, este es un ritmo normal, aquí tenemos una taquicardia, pero que mantiene el ritmo sinusal. Claro que también se pueden presentar arritmias que pueden llegar a la fibrilación ventricular, en fin. 3 a 5% de los varones pueden hacer ginecomastia. ¿Okay? Aquí hay algún grado de ginecomastia. Y recordar que el bocio es el signo más frecuente. Aquí está con el cuello extendido, ¿no? Entonces aquí se evidencia claramente el bocio. Ya les mencioné cómo examinar. En este caso, los pulgares no están necesariamente en la región posterior del cuello, pero ayuda mejor hacerlo de esa manera. Acá, nuevamente, fíjense ustedes, los pulgares atrás del cuello, acá igual, y examina con el índice y el dedo medio, ¿ok? Igual acá. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver cómo está el volumen de la glándula, la consistencia, la movilidad, la superficie, la temperatura, el frémito, el dolor. Todos estos nos van a dar alguna característica adicional. Si yo encuentro que la temperatura está aumentada y es dolorosa, probablemente esté ante una tiroiditis de tipo inflamatorio. Si la consistencia es más bien una consistencia dura, con una superficie empedrada, de repente estoy ante un cáncer de tiroides. Entonces, cada una de estas características nos puede ir orientando hacia un determinado diagnóstico. La oftalmopatía puede ser espástica, que es la denominada mirada de asombro, que si corregimos la tirotoxicosis desaparece. O mecánica, en cuyo caso se presenta tos, esquemosis, conjuntivitis y edema periorbitario. Esta ya no es recuperable. Como un dato adicional, en 40% de los pacientes puede haber una debilidad de los músculos oculares, pueden haber abrasiones corneales, queratitis, y el oxoftalmo maligno es más frecuente en los varones. La dermopatía, como les mencioné, también llamado mixedema localizado, se presenta fundamentalmente en la región pretibial y en el dorso de los pies. Tiene un aspecto de piel de naranja y además se acompaña de prurito e hiperpigmentación. Ojalá, a ver, no, creo que ya no, ya la quité esa lámina porque no se veía muy clara, pero hay un cambio de coloración en la piel. ¿Cómo se diagnostica? Por aumento de T3 y T4 y también la captación de yodo radioactivo va a verse incrementada. Aquí tenemos las cifras normales y si obviamente tenemos cifras mayores, pues podemos pensar en esta patología. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Con la ansiedad, con la distrofia muscular, tumores retrovulvares, claro que generalmente en este caso va a ser unilateral, o en el caso de bocio multinodular, en cuyo caso es un poco más fácil actualmente con una ecografía, es fácil de distinguir. El tratamiento puede ser médico, con propiltiuracilo y metimazol, en las cantidades que están indicadas acá, con yoduro, con yodo radioactivo, pero ojo, el yodo radioactivo cruza la placenta y la leche materna. Y además, este yodo reduce rápidamente el tamaño del bocio en un 50%. Pero, ojo, 40 a 70% de pacientes que reciben yodo radioactivo pueden hacer hipotiroidismo a los 10 años.
No es que terminando el 10º año, sino hasta dentro de 10 años pueden ir haciendo hipotiroidismo. También se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Se recomienda una tiroidectomía subtotal. ¿Se acuerdan que en esta zona posterior están las glándulas paratiroides? Entonces, si nosotros hacemos una subtotal dejando la mitad superior de un lóbulo, con toda seguridad le estamos dejando esa paratiroides posterior. Y es suficiente, y podemos extirpar el resto de la glándula. ¿Cuáles son las indicaciones para una tiroidectomía? Que el paciente sea portador de un bocio grande, deformante, ¿no? O que el paciente no cumple el tratamiento médico, o que tenga una oftalmopatía grave o presencia de varios nódulos, o que la paciente esté embarazada y que tenga un inadecuado control de los efectos secundarios, o que el paciente diga, doctor, sabe que ya tengo mucho tiempo este bulto, me molesta, mis amigos se burlan o me molestan, entonces preferiría que me extirpen ese tiroides. Y listo, se produce la tiroidectomía. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento? Pues que hay un rápido control de la enfermedad, un alto índice de curación, entendido como control de los síntomas de hiperfunción. Hay mayor tasa de eutiroidismo porque no estamos retirando toda la tiroides, sino, digamos, una tiroides, en cirugía decimos tiroidectomía 4/5, ¿no? Dejamos 1/5 por ahí de tiroides que termina siendo suficiente. Y puede producirse un hipotiroidismo ligero, como digo, que es de fácil control. Miren ustedes acá, ya tenemos a la paciente en sala de operaciones, un bocio enorme, miren, tiene hasta una especie de varicosidad en la piel. Y las complicaciones que se pueden producir como producto de la cirugía son una tempestad tiroidea. Voy a mencionarlas solamente para no entrar en mucho detalle. Puede ser una tempestad tiroidea que se caracteriza por vómitos, diarrea, deshidratación, taquicardia, y se le trata médicamente, ¿no? Con beta bloqueadores, en fin, inclusive requiere a veces carpa de oxígeno para que el paciente pueda recuperarse. ¿Qué otra cosa tenemos? Hemorragia. Ojo con esto sí es una urgencia, se desarrolla en pocas horas. A veces en la sala de recuperación, estamos entre operación y operación, el paciente hace una hemorragia. Un tremendo hematoma en el cuello que lo empieza a asfixiar. Entonces, a ese paciente hay que abrir la herida y drenar inmediatamente. Muchas veces se hace necesario regresarlo a la sala de operaciones y buscar el punto sangrante. Generalmente es una arteria que no se ligó adecuadamente. Por otra parte, puede producirse, le decía a mi grupo de prácticas en la mañana, una lesión del nervio laríngeo recurrente. Ojo, se puede dar hasta en un 3% de tiroidectomías totales. Puede ser una lesión unilateral o bilateral, sea por corte, es decir, transección, ligadura, tracción o manipuleo. Esto con cierta frecuencia se produce sobre todo en los hospitales docentes, cuando uno le da la oportunidad de operar al residente, entonces el residente a veces no es muy diestro en estas cosas y empieza a tratar de una manera poco prolija la glándula tiroides. ¿Ok? Puede producirse una voz bitonal. La parálisis, cuando se presenta del mismo lado de la lesión. Muchas veces hay que inyectar en las cuerdas vocales, hay que inyectarle colágeno para poder rellenar este espacio y que sea más fácil de manejar. Si es bilateral, puede producir asfixia severa y muchas veces requiere traqueostomía. El hipoparatiroidismo, ya les dije, por ablación o daño de las glándulas paratiroideas. Por eso se recomienda una tiroidectomía 4/5, subtotal. Miren ustedes, el hipoparatiroidismo se presenta en un 20%, hasta en un 20% en tiroidectomías totales, es decir, 1 de cada 5. 1 de cada 5 puede tener hipoparatiroidismo.
En cambio, miren cómo se modifica eso. 0.9, digamos 1, en tiroidectomía subtotal, es decir, 1 de cada 100. Es marcada la diferencia. Por eso es que se recomienda la tiroidectomía subtotal. Puede producirse, ya les dije, por extirpación o devascularización, una mala manipulación de la tiroides, y se caracteriza por hipocalcemia e hiperfosfatemia. ¿Cómo lo detectamos clínicamente? Porque el paciente va a referir, después de la cirugía, puede referir hormigueo en manos y pies, el signo de Chebostek y el signo de Trousseau, que con toda seguridad ya lo conocen ustedes, es innecesario estar remarcando este punto. Y se presenta generalmente cuando los niveles de calcio son menores de 8 miligramos por ciento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, pues, si lo que le falta es calcio, le damos calcio. 1 o 2 gramos de calcio por vía oral. Y para que ayude a la absorción, le agregamos vitamina D. Con eso estaríamos corrigiendo este problema de hipoparatiroidismo, que también puede acompañarse en los casos de tiroidectomía total, miren ustedes, post-tiroidectomía total, hasta en un 30% de casos, casi 1 de cada 3. Entra así y tiempo después lo tenemos así al paciente. Hipotiroideo. Por eso, una vez más, creo que es tercera o cuarta vez que les digo, la cirugía de elección va a ser una tiroidectomía subtotal. La enfermedad de Plummer o bocio nodular, esta también es una foto personal, fue tomada en Chorrillos, es un puente que atraviesa la pista de la Costa Verde. La tiroidectomía subtotal es la presencia de un bocio nodular tóxico sobre un bocio simple. Aquí vamos a encontrar que varias regiones de la tiroides actúan independientemente del estímulo de la TSH. Ya se vuelven autónomas estas regiones. Y se considera, en general, una enfermedad del anciano como consecuencia pues, de una evolución de un bocio no tóxico. Tengamos siempre presente, y por eso la imagen acá es representativa, que un 5% de nódulos clínicamente identificables es cáncer. O sea, estamos viendo esto, no estamos viendo la inmensa cantidad de patología que puede estar bajo la superficie. Miren ustedes este bocio multinodular, no hay que ser muy genio, pues no, ni muy erudito para saber que algo no camina bien acá. Miren. ¿Mm? El tema es cómo es que hay personas que llegan a estos niveles, llamémoslo de descuido, pues, ¿no? A nosotros nos empieza a crecer algo e inmediatamente vamos al médico, pero las personas viven tranquilas con estas. ¿Mm? Y entonces una oftalmopatía sugeriría una enfermedad de Graves que se está sobreponiendo a este bocio nodular tóxico. Miren ustedes, la glándula está de aspecto nodular y aumentada de tamaño. Miren acá tenemos un nódulo, otro nódulo, más nódulos por acá, más nódulos, más nódulos. Ah, parece un racimo de uvas. Generalmente se presenta después de los 50 años, una vez más, mayor prevalencia en mujeres. Ya se les dijo que los nódulos suelen ser autónomos, ¿no es cierto? Uno o más nódulos adquieren autonomía y con el tiempo pueden producir hipertiroidismo. Cuando se hace una centellografía con yodo 131, se encuentra mayor concentración en nódulos, los denominados nódulos calientes, ¿no es cierto? O sea, captan más la sustancia. Los exámenes auxiliares van a consistir en gammagrafía, captación de yodo. Debemos tener en cuenta siempre que la T3 disminuye con la edad. Quiere decir que si yo encuentro T3 normal
o normal, pero en el límite superior, probablemente estamos hablando de que la T3 ya se encuentra elevada, ¿sí? Y aquí tenemos la presencia de nódulos, creo que se logra ver con alguna dificultad, pero se logra ver acá, nódulos independientes. Aquí no se logra ver muy bien. Y obviamente tenemos T3 elevada, T4 normal y TSH baja. ¿Qué hacer? Miren ustedes, este caso acá tiene nódulos tiroideos y tiene hasta circulación colateral en la parte superior del tórax. Miren acá aparece un tórax varicoso. Y acá tenemos presencia de nódulo, nódulo y aquí otro nódulo más. Acá miren ustedes una imagen. Acá tenemos nódulo, acá tenemos nódulo, acá tenemos otro nódulo. Entonces, estos exámenes ahora, actualmente, nos ayudan grandemente. Acá tenemos nuevamente una pieza anatómica en donde tenemos la glándula tiroides con múltiples nódulos, fíjense ustedes, múltiples nódulos que están separados por tabiques. ¿De acuerdo? El tratamiento, ¿en qué consiste? Similar al anterior, propiltiuracilo, propanolol, yodo radioactivo. Tratamiento quirúrgico se reserva si es que hay síntomas de compresión. Y recordemos que el pronóstico en general de la patología tiroidea, el pronóstico es bueno. El hipotiroidismo es raro porque hay zonas latentes que van a sustituir a aquellas que puedan ser afectadas por el yodo 131. Recuerden que hay nódulos que son autónomos. Y bueno, la invocación para todos ustedes es que se queden en casa. Por favor, quédense en casa. Estoy viendo, poco antes de empezar la clase, estaba conversando con una amiga enfermera que pese a estar vacunada, al parecer ha sido contagiada por COVID-19. Ella, su hijo y al parecer el esposo también está por confirmarse el diagnóstico. Así que jóvenes, una invocación. De repente ustedes pasan la enfermedad con cierta tranquilidad, pero los padres o abuelitos o hermanos mayores de pronto pueden tener mayor compromiso, así que por favor, quédense en casa y actúen responsablemente. Creo que esa es la última diapositiva, sí lo es. Muy bien. No sé si hay algo que quieran decir. Bien, si no lo hay, creo que he terminado en la hora. Son las 3:15, 3:14 en realidad. Así que le vamos a dar el pase a sus compañeros que tienen que hacer el seminario o el tema de investigación sobre cáncer de tiroides. ¿De acuerdo? Buenas tardes, vamos a hablar sobre cáncer de tiroides. Una pequeña puntualización primero, debido a la extensión de los temas que no es tanto, hemos decidido exponer solo 4 personas. Vamos a empezar con la definición y bueno, ya sabemos que todo cáncer es una proliferación maligna con ciertas características que no vamos a repetir y en este caso se refiere a las células que se encuentran dentro de la tiroides. Entonces, no solo hablamos de las células que cumplen una función endocrina, eso vamos a verlo mejor en un ratito. La tiroides ya sabemos que produce hormonas y estas hormonas regulan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura, el peso, el metabolismo del cuerpo, entre otras cosas. Y todo esto va a ser afectado en determinados tipos de cáncer de tiroides junto con otras manifestaciones. Es posible que al inicio un cáncer de tiroides no cause ningún síntoma, pero a medida que crece empieza a causar dolor, hinchazón y según el tipo de cáncer, otras manifestaciones como ya mencioné hace un rato. Existen tipos agresivos y otros que son de crecimiento más lento, pero en casi todos los casos hay un tratamiento que es curativo. Es el cáncer más frecuente en el sistema endocrino, el cáncer de tiroides. Entonces mencionaba que tenemos varias células dentro de la tiroides. Empezamos por las foliculares, que son las más abundantes,
y las que producen la T3 y la T4, la triotironina y la tiroxina. Esta actividad de producción de hormonas tiroideas está regulada por la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides o tirotropina, y a su vez la tirotropina, su liberación en la pituitaria está regulada por la liberación de TRH en el hipotálamo, que es la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, si hay una alteración aquí por una proliferación, que mayor producción de hormonas tiroideas, vamos a poder ver un mecanismo de feedback negativo. Eso se va a ver mejor en exámenes complementarios. Luego tenemos las células C o células parafoliculares, C de calcitonina, porque producen calcitonina, que junto con la paratormona, que la producen las células de la glándula paratiroidea, se encarga de la regulación metabólica del calcio fosfato. Y tenemos otras células que, bueno, siempre están, son menos comunes que estas de aquí, pero siempre están, que son las del sistema inmune, en este caso linfocitos, y también son las células de soporte o células estromales. Y cada tipo de célula genera un tipo de cáncer distinto, con una patología distinta y con un tratamiento distinto. Los antecedentes, primero acá tenemos una foto de Andrés Vesalio, que con ayuda de su discípulo Johannes Stephanus de Calca realizó la primera descripción de la tiroides y la publicó en su obra De Humani Corporis Fabrica en el año 1543. Después tenemos a Thomas Wharton, que su apellido se les debe hacer conocido porque es el mismo que escribió la gelatina de Wharton del cordón umbilical, que en esta obra, Thioedis, describe mejor la anatomía de la tiroides. Él fue un anatomista inglés. Después vemos a Albrecht von Haller, que en 1776 clasificó la tiroides como una glándula sin conducto y se creía que tenía varias funciones, desde lubricar la laringe para actuar como reservorio de alimento y suministrar el flujo continuo del cerebro. Eso por la ubicación. Ya sabemos ahora que no son sus funciones. Y también embellecer el cuello en las mujeres. Funciones más por su ubicación anatómica que en realidad no era de lo que se encargaba. Después, en cuanto a la operación tiroidea, para ciertas patologías aún era muy peligrosa, con índices de mortalidad prohibitivos, muy altos, mayores al 40%, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Cuando los avances de la anestesia general, antisepsia y hemostasia permitieron a los cirujanos practicar procedimientos tiroideos, recién se empezó a realizar esta cirugía, bajaron los índices de mortalidad y morbilidad. Entonces aparecen estos cirujanos, Emil Theodor Kocher y Theodor Billroth, que bueno, se encargaron de hacer las primeras cirugías de tiroides. Sin embargo, fue Kocher o Cocker quien, además de ser uno de los pioneros de la cirugía tiroidea, también diseñó un instrumental que en cirugía lleva el nombre de la pinza de Kocher. También hizo un tipo de incisión especial para el abdomen, que es la incisión de Kocher, y demás cuestiones relacionadas a la cirugía que realizó este médico, o este cirujano. Por último, tenemos en Solo una 1915. observación a lo que viene diciendo Ludwig. Es un apellido alemán y la Che se pronuncia como J. Entonces es Kocher. Kocher. ¿De acuerdo? Kocher. Gracias, doctor. Bien. Ok, Kocher, queda claro. En 1915 entonces tenemos ahora a Edward Calvin Kendall, otro médico reconocido que aisló la T4 y en el año 1950 por otro tipo de investigación relacionada con las hormonas de la corteza suprarrenal, la Academia le concedió un premio Nobel. Pasamos a la etiología y lo que hay que decir de esto es que es no muy conocida la etiología de la anotiroides, no se sabe realmente cómo decir esta causa es lo que va a dar sí o sí cáncer de tiroides, pero hay varias cuestiones que podemos relacionarlas con la aparición del cáncer de tiroides. Empecemos primero a hablar un poco de los tipos, brevemente, que después se va a explicar mejor. Tenemos las células foliculares, ya mencionábamos, que pueden producir cáncer tipo papilar, folicular o anaplásico. Las células parafoliculares, el cáncer tipo medular. Las células de tejido linfoides para producir linfomas. Entonces aquí ya no vemos alguna producción de hormona tiroidea, tampoco en el medular, aquí es producción de calcitonina. Y en el caso de tejido conectivo tenemos un sarcoma. Factores de riesgo son la radiación, que principalmente va a causar lo que es el carcinoma papilar de tiroides.
Y esto, los antecedentes que tenemos es, por ejemplo, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que muchos años después los niños que estuvieron expuestos a esa radiación ya de adultos desarrollaron un cáncer papilar de tiroides. También tenemos las bombas atómicas que se probaron en las Islas Marshall y el accidente de Chernóbil. Las personas que estuvieron expuestas a eso y sobrevivieron, bueno, no todas, pero una gran cantidad, desarrolló más adelante un cáncer de tiroides, un carcinoma papilar. Los pacientes que se someten a radioterapia a dosis bajas para trastornos benignos o para otro tipo de tratamiento de la tiroides también con radiación pueden desarrollar un carcinoma papilar de tiroides. Respecto a la ingesta es relativo lo que puede causar. Si analizamos todos los tipos de cáncer de tiroides, no hay una diferencia significativa entre una baja ingesta y una ingesta normal. Pero si nos enfocamos solamente en folicular y anaplásico, los pacientes con baja ingesta tienden a tener, son los que predominan en el carcinoma folicular y anaplásico, respecto de los que no tienen baja ingesta. Y por último, y lo más importante es la genética. Aquí la vemos en este cuadrito. Vemos aquí los genes que pueden estar afectados. Aquí vemos oncogenes, supresores de tumores y otro tipo de alteración genética. Entonces no vamos a explicar todo, simplemente para que sepan lo que existe, pero veamos aquí el RET, por ejemplo, que es un receptor de membrana para tirosinquinasa, está relacionado a un carcinoma de tiroides medular. Acuérdense, cuando vean esta tablita, M medular, P papilar, si ven por allí, aquí está el anaplásico, y si es F, es folicular. Aquí está la F, por ejemplo. Bueno, entonces aquí vemos que está relacionado de una forma familiar, o sea, hereditaria, de una forma esporádica. Este, que es otro receptor para tirosinquinasa, que es el MET, está sobreexpresado en el carcinoma tipo papilar, pero eso no quiere decir que el MET sea una alteración en el oncogen MET, sea el causante del carcinoma papilar, y por eso no puede ser tan concluyente. Simplemente se encuentra sobreexpresado, por lo tanto está relacionado, pero no se sabe si es causa directa. Y así con todos los demás genes que vemos aquí, el P53 también bastante conocido, aquí tenemos el RAS, tenemos el BRAF también que son conocidos, tenemos este receptor TSH, pero también interesante tenemos alteraciones en el microRNA que, repito, no es que sea causante de, pero se puede encontrar sobreregulado en carcinoma papilar, por ejemplo, y folicular. Entonces, una tablita de resumen para que vean las causas genéticas que son las principales. Bueno, para continuar tenemos que saber cómo está expandido la epidemiología de lo que viene a ser el cáncer de tiroides a nivel mundial. Es el cáncer endocrino más común. Este lo tenemos entre 1 y 1,5%, considerando los países con mayor incidencia, lo que viene a ser Islandia, Israel, Malta, Estados Unidos y la zona de Qatar. Si nos vamos por el lado de la Unión Europea, vemos de que la incidencia en hombres es de 2,27, mientras que la de mujeres es de 5,58, hablando de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, las mujeres tienen es más frecuente encontrar este tipo de cáncer en lo que viene a ser el sexo femenino. En Estados Unidos, encontramos que de 56.460 casos, 1.780 van a fallecer. En el caso de lo que viene a ser Brasil, 4,9 de cada 100.000 mujeres van a presentar este cáncer y 3,9 de cada 100.000 hombres van a presentarlo también. En Chile, 2 por 100.000 en hombres y 5,3 por 100.000 en lo que vienen a ser mujeres. En todos nos vamos a encontrar con un mínimo común, con un común, que va a ser de que las mujeres van a presentar mayor incidencia de cáncer de tiroides a nivel mundial, ¿no? En diferentes porcentajes de lo que vienen a ser las incidencias. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos lo que vienen a ser unas tablitas que nos van a ver la prevalencia y la incidencia de cáncer en lo que viene a ser Sudamérica, los países de Sudamérica. La tablita número 3 nos muestra la incidencia en lo que viene a ser los hombres, mientras que la 4 es en mujeres. Lo que más resalta aquí es el número de casos es mucho mayor en lo que vienen a ser el sexo femenino. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando de lo que viene a ser la ciudad de Arequipa, de acá de lo que es el Perú,
Los casos registrados de cáncer de tiroides en un periodo que va del 2014 al 2018, tenemos que 170 de los 3.836 casos totales de cáncer nos va a representar el cáncer de tiroides en un 4.4%. De estos 170 casos encontrados, las mujeres van a ser 134 y eso viene a ser un 5.5% de los cánceres totales, y los hombres que vienen a ser 36 casos, que es un 2.6% de los de los cánceres totales en la ciudad de Arequipa. Nuevamente nos llama la atención mucho la diferencia que tenemos en lo que viene a ser la incidencia y la frecuencia del cáncer en mujeres. Esto está dado por el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades. Aquí. Siguiente diapositiva. Hablando de lo que vienen a ser los tipos, una pequeña clasificación de esto, los podemos dividir en lo que vienen a ser cáncer de tipos diferenciados. Y estos diferenciados van a tener al cáncer de tiroides papilar y al cáncer de tiroides folicular. Este folicular va a tener una pequeña variante que viene a ser el carcinoma de células de Hartle. Y también tenemos lo que vienen a ser los indiferenciados. Y dentro de los indiferenciados tenemos el carcinoma anaplásico de tiroides, el carcinoma de células pequeñas. Asimismo, también tenemos el cáncer de tiroides de las células C parafoliculares, que viene a ser el cáncer medular, y otros tipos de cáncer, como viene a ser el linfoma tiroideo, el sarcoma tiroideo y los tumores metastásicos. Para hablarles un poquito de lo que viene a ser qué hallazgos histológicos, histopatológicos vamos a encontrar en estas muestras. Por ejemplo, si nos vamos por el carcinoma papilar, tenemos una coloración de hematoxilina y eosina, y lo que nos va a llamar la atención mucho van a ser las células cuboides, el citoplasma abundante y pálido, las ondulaciones de núcleos aglomerados, inclusiones citoplasmáticas, intranucleares que van a presentar estas. Puede presentar focos múltiples, y estos focos múltiples nos van a indicar un mayor riesgo de metástasis en lo que vienen a ser los ganglios cervicales, pero van a tener rara invasión a lo que vienen a ser las estructuras adyacentes, a lo que viene a ser la tráquea, los nervios recurrentes. Mientras que en el cáncer de tiroides folicular, tiene lesiones solitarias rodeadas, que normalmente van a estar rodeadas por una cápsula. Sus folículos los folículos que vamos a encontrar no van a tener la presencia de coloide. Si nos vamos por su variante, que viene a ser el carcinoma de las células de Hartle, este va a contener lo que vienen a ser las hojas de células eosinófilos empacadas con lo que vienen a ser las mitocondrias, que estas van a derivar de lo que es las células oxífilas de la glándula de tiroides. Yéndonos por el lado de los cánceres indiferenciados, como lo que es el carcinoma anaplásico de tiroides, este va a tener tres patrones celulares: las células fusiformes, las células escamosas y las células gigantes pleomórficas. Hablando del carcinoma medular de tiroides, las hojas celulares neoplásicas van a estar infiltradas, separadas por colágeno, el amiloide, y van a ser normalmente células poligonales, células fusiformes. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos otro tipo de cánceres que van a estar relacionados con el linfoma tiroideo, el sarcoma tiroideo y los tumores metastásicos, por ejemplo. Si nos vamos por el linfoma tiroideo, este va a estar representado en menor a lo que es 1% de todos los cánceres, de todos los tumores que presenta esta glándula, ¿no? Va a tener una forma de no-Hodgkin, con lo que viene a ser con células tipo B, y va a ser un poco común encontrarlo en los pacientes que tienen alteraciones como viene a ser la tiroiditis linfocítica crónica. En el sarcoma tiroideo, a menudo va a estar invadiendo lo que es el parénquima, ¿no? Todo el parénquima circundante de la glándula de la tiroides. En los otros, que son los tumores metastáticos, son poco comunes, y el diagnóstico definitivo va a estar por el BAF, la biopsia de aguja fina, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Hablando de lo que vienen a ser las características clínicas de estos tipos de cáncer, aquí tenemos los principales, ¿no? Que vienen a ser el papilar, el folicular y el medular.
Por ejemplo, si hablamos de lo que viene a ser el carcinoma papilar, este va a estar encontrado en un 80-90% de todos los cánceres tiroideos. La relación entre hombres y mujeres va a estar oscilando 3 a 1%, 3 a 1. Los encontramos en un rango de edad que va de 30 a 60 años. Cuando entre más adulto es el paciente, va a ser mucho más agresivo, ¿no? En comparación de la afección a lo que son pacientes jóvenes. Tiene una variante benigna que es una neoplasia tiroidea folicular no invasiva. Normalmente va a afectar solamente a un lóbulo. Se va a diseminar a los ganglios linfáticos. En los pacientes que son menores a 55 años, un tumor pequeño va a tener un buen pronóstico. Si le realizamos nosotros una tiroidectomía a los pacientes que tienen mayor a 4 centímetros de un tumor que ya está diseminado, puede llegar a una recesión de ¿no? Normalmente el tratamiento curativo de este tipo de cáncer va a ser la cirugía. La ecografía nos va a dar una amplia visión de cómo está comprometido, una ecografía de cuello, y puede haber el caso donde sea recurrente o persistente cuando el cáncer esté encapsulado. Entonces agarramos y se le puede practicar al paciente una lobulectomía o una istmectomía. Normalmente al inicio este paciente no va a presentar ni síntomas ni signos, pero el nódulo tiroideo va a estar palpable. Ya después vamos a poder observar lo que viene a ser una masa cervical lateral indolora, y esta masa ya nos va a dar un indicativo de que esta puede estar metastatizándose. El pronóstico normalmente es excelente en esta patología. Y si hablamos de lo que viene a ser una supervivencia 10 años al 95%, va a ser al 95%. ¿Cómo diagnosticamos? Aplicando lo que viene a ser anamnesis, examen físico, imagen y el BAF. Existe también una escala de AMES que nos va a dar un pronóstico y un riesgo. Consideramos lo que viene a ser la edad. Si es menor a 40 años va a tener un buen pronóstico. También consideramos si la metástasis es a distancia, la extensión, cuánto está comprometido, si es que está más allá de la cápsula, el tamaño, si es que es mayor a 4 centímetros. La extensión y el tamaño nos van mayor sea la extensión, mayor sea el tamaño, el riesgo de mortalidad va a ir aumentando. Entonces, si es que nosotros tenemos una invasión capsular, el pronóstico normalmente va a ser un poco desfavorable, y esto nos da el indicativo de que puede estar metastatizándose a nivel ganglionar. En el carcinoma folicular tiene un crecimiento lento, tiene, como les mencionaba, tiene una variante que es la variedad de las células de Hartle. Va a estar acompañado del bocio multinodular en el 10%. Se presenta en los pacientes que tienen mayor edad a comparación de lo que es el carcinoma papilar. Se puede dar por una deficiencia de yodo. La diseminación va a ser vía hemática y va a tener va a metastatizar en zonas como son los huesos, los pulmones. Personas menor a 40 años, la supervivencia a 10 años es del 95%, y las personas a mayor a 40 es del 80%. Pero estos van a tener mala respuesta al tratamiento. El tratamiento que se le da viene a ser la tiroidectomía con una ablación de yodo radioactivo. En lo que viene a ser la sintomatología que presentan estos pacientes, la ronquera, una masa dura que va a estar adherida, y esto va a indicar el pronóstico de un pronóstico sombrío de lo que viene a ser una enfermedad avanzada, pero lo bueno es que esto lo encontramos en pocos casos. Nosotros lo que tenemos que buscar es la extensión agresiva hacia las zonas como son la tráquea, la metástasis a distancia. Y para ello utilizamos lo que viene a ser este diagnóstico por imágenes. Dentro de los diagnósticos por imágenes nos vamos con la tomografía computarizada, la resonancia magnética, ¿no? Lo que vemos es la masa solitaria, una invasión capsular, conductos vasculares y linfáticos que van a estar invadidos por este carcinoma. Aquí tenemos que tener ojo con los tumores primarios pequeños, porque estos van a ser no es como el caso anterior, que mientras más pequeño era más benigno. En este caso, desde pequeños ya nos traen problemas. Nos vamos al carcinoma medular de tiroides. Este se da en lo que vienen a ser las células parafoliculares, la célula C. Es un cáncer esporádico. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante el BAF. Es dominante.
se observa una masa palpable, la calcitonina en este caso va a estar elevada, pero si existe un caso de que la calcitonina esté elevada y no presente masa, lo que tenemos que hacer es volver a repetir el estudio y solicitar una prueba de estimulación con lo que es el calcio o la gastrina. El aumento del antígeno carcino embrionario también es característico aquí, y existe una relación con lo que vienen a ser los síndromes del MEN2A, MEN2B o el carcinoma medular de tiroides, pero el familiar. Para estos tenemos que agarrar y hacerles un cribado, ¿no? A los pacientes, un cribado de lo que viene a ser el RET, que es un gen. En el caso del MEN2A, MEN2B, se hace después de nacer, y en el caso del carcinoma familiar, se va a realizar hasta antes de los 5 años. Se produce por la mutación de este protoncogen, que es el protoncogen RET, y en los casos sospechosos, lo que tenemos que hacer es determinar el calcio sérico, lo que vienen a ser las catecolaminas urinarias, ver el hiperparatiroidismo o un feocromocitoma, que lo vamos a diagnosticar mediante bioquímica sanguínea. Entonces tenemos que confirmar o descartar esta patología, ya que si nosotros vamos a realizar la ecografía y encontramos comprometida lo que viene a ser la glándula tiroides en toda la zona del cuello, y decidimos realizar como tratamiento una tiroidectomía, antes de extirpar este cromocitoma, nuestro paciente va a agarrar y va a tener una crisis hipertensiva. Entonces es por ello descartar esta patología antes de realizar la tiroidectomía. Tiene una metástasis que se da por vía linfática y los ganglios cervicales, a los ganglios del mediastino. Compromiso hepático, compromiso pulmonar y, como mencionábamos, metastatiza la zona de los huesos. No me gustaría dejar pasar por alto otras patologías, como es el carcinoma mal diferenciado, que tiene una mortalidad un poco más alta, de 50 al 10%. El carcinoma anaplásico, que se encuentra en el 1% de cánceres, que es una variante, tiene mortalidad muy alta, muy agresivo, casi la mortalidad es del 100%, que nos va a presentar síntomas más comprometedores, como es la disfagia, el dolor cervical, la masa dolorosa, obstrucción traqueal por la masa que se encuentra. La invasión va a ser muy rápida, el crecimiento que tiene es veloz. Microscópicamente, macroscópicamente tenemos características como es duro, se puede ver blanquecino, tiene una bastante invasión, se ve células gigantes. Lo que le mencionaba patológicamente en las diapositivas anteriores, las variantes celulares, las fusiformes, las escamosas. En el caso del linfoma tiroideo, exclusivamente se da en la tiroides, eventualmente en los ganglios, llega a los ganglios linfáticos locorregionales. En las mujeres es mucho más frecuente y también tiene relación con las patologías de la tiroides, como una tiroiditis de Hashimoto previa. Debemos de sospechar que el paciente puede tener el compromiso, como puede ser el bocio. En síntomas tiene la ronquera, la disfagia, la fiebre. Y para englobar la clínica de casi todas las patologías de carcinoma de carcinoma de tiroides, ver ciertos signos y ciertos síntomas característicos, ¿no? En el caso de los signos, el bulto, una masa en el cuello que va a ir creciendo, va a tener los nódulos tiroideos que se van a palpar y que están duros, mayor a 4 centímetros, el hinchazón del cuello, el dolor en el cuello, puede llegar a irradiarse, a extenderse hasta el lado de la parte del oído, la ronquera, la voz cambiante por afección de lo que vienen a ser los nervios recurrentes. El paciente va a presentar tos constante, la declusión va a estar alterada debido a la masa que se presenta y esta va a estar obstruyendo, y puede llegar a tener un compromiso respiratorio, como es la dificultad, ¿no? para que el paciente pueda respirar. Siguiente diapositivo. Y bueno, para los exámenes complementarios, vamos a ver de que principalmente nos vamos a guiar por la exploración física o los antecedentes médicos. Por ejemplo, si en la familia ha habido ya cáncer de tiroides, o por ejemplo los tumores llamados feocromocitomas, es importante, ¿no?, saber los antecedentes. En la exploración física también
podemos ver de que hay zonas abultadas en forma petrosa, o sea, en consistencia petrosa, sin movimiento, con movimiento, ¿no? Entonces, todos estos, el examen, la exploración física va a ser importante en este caso, ¿no? Luego, por ejemplo, la ecografía, que actualmente es la principal que se utiliza para partes blandas, nos va a dar una imagen no solo para valorar nódulos, forma y tamaño, porque también podemos valorar también las adenopatías cervicales, ¿no? Si hay algún tipo de metástasis. Luego vamos a ver de que el otro método que ya no se utiliza mucho son las gamografías con yodo radiactivo. Se va a utilizar justamente el yodo radioactivo 131. En este caso va a ser útil, por ejemplo, para el cáncer papilar, folicular o células de Hartle, pero por ejemplo, las células medular, de cáncer de tiroides medular, no va a absorber el yodo. Entonces, vamos a utilizar en este caso la tomografía por emisión de positrones, que principalmente es para el cáncer de tiroides medular. Luego, y también el yodo reactivo se utiliza en mayores concentraciones como tratamiento, ¿no? Luego, por ejemplo, la radiografía de tórax, que vamos a ver si se ha propagado en los pulmones, ya que la mayoría tiene metástasis, por ejemplo, vía linfática, ¿no? Luego la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que es también para partes blandas, ¿no? Luego también vamos a ver por la biopsia. La biopsia va a ser importante justamente por el aspirado. Va a ser un estudio anatomopatológico preciso. Se utiliza aguja fina y se absorbe de 2 a 4 veces por cada nódulo. Va a tener una especificidad del 90% y nos va a ser muy útil. Luego, siguiente diapositiva, por favor. Luego, en los análisis de sangre, vamos a ver la hormona estimulante de tiroides, que nos va a ayudar para saber la actividad general de la glándula, ¿no? Al igual que la T3, T4, pero en el cáncer no suele alterarse mucho estas hormonas. Luego la calcitonina, como ya nos dijo, también va a ser útil para principalmente diagnosticar el cáncer de tiroides medular. Entonces, va a ser para más que todo seguimiento, ¿no? Luego, el antígeno carcinoembrionario, que también va a ser para el cáncer de tiroides medular, y que lo podemos encontrar en la sangre. Luego, el examen de cuerdas vocales para ver si la neoplasia ha podido afectar justamente las cuerdas vocales. Se va a utilizar un laringoscopio y evaluar si están comprometidas o no. Siguiente, por favor. Para el tratamiento principalmente, para todas las lesiones primarias, vamos a utilizar cirugía, que se va a dividir en la tiroidectomía total y lobectomía. Los resultados de la supervivencia con los dos procedimientos son similares para la enfermedad en estadio temprano, pero hay diferencias en las tasas de complicaciones quirúrgicas y residuos locales. También va a ser para el tratamiento la terapia con yodo radioactivo, la terapia de inhibición tiroidea y radioterapia de gas externo. Empezamos con la tiroidectomía total, que se usa por la incidencia alta de compromiso multifocal en ambos lóbulos glandulares y por la posibilidad de que cualquier tumor residual sufra desdiferenciación hacia tipo de células anaplásicas. Y esta va a ser la que más disminución de la tasa recidiva y mejoría en la supervivencia de los pacientes, en especial de cáncer de tiroides papilar con tumores de 1 centímetro o más. La lobectomía va a ser para carcinomas papilares intratiroideos
unifocales pequeños que son menos de 1 centímetro, y en pacientes que tengan bajo riesgo y que no hayan recibido ninguna irradiación dirigida a cabeza y el cuello tenga compromiso clínico, no tenga compromiso clínico de metástasis ganglionar. La terapia radioactiva con yodo va a ser igualmente con la yodo 131, va a ser más que todo para dosis ablativa. Esta va a ser, con esta vamos a reducir la recidiva de los pacientes con carcinoma papilares de riesgo alto. Esto va a interactuar, o más que todo va a funcionar mejor a pacientes que se le han hecho tiroidectomía total. Para esto tenemos que evaluar el tamaño del tumor primario, la presencia de invasión linfovascular, invasión capsular o la cantidad de ganglios afectados. Además de que podemos combinarlo con interrupción de la hormona tiroidea o la administración de tirotropina recombinante humana, que nos va a dar mejores resultados al tratamiento. El problema de las complicaciones cuando se emplea este yodo radioactivo va a ser de que pueden aparecer segundas neoplasias malignas, cialoadenitis o la disfunción de glándulas lagrimales y salivales. Luego vamos a ver la terapia de inhibición tiroidea, que va a ser que reciben de rutina dosis supraterapéuticas de hormona tiroidea con el fin de inhibir la hormona estimulante. Luego la radioterapia externa, que más que todo va a ser para tratamiento paliativo del cáncer de tiroides papilar o folicular irresecable o metastásico. También se ayuda con el yodo radioactivo en este caso. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver los tratamientos de los distintos carcinomas papilares, las recomendaciones. Vamos a ver de que puede ser unifocal o limitado a un lóbulo. Va a ser de bajo riesgo, menor a 45 años y tiene que estar en estadio 1. Se puede indicar una hemitiroidectomía o una histectomía o tiroidectomía casi total, o en todo caso una tiroidectomía total. Si es multifocal o que es obviamente en ambos lóbulos, vamos a indicar una tiroidectomía total si son los estadios 2, 3 y 4. Si hay metástasis ganglionar, estas primero se va a dar, aparte de la tiroidectomía total, vamos a ver de los ganglios, también va a haber tenemos que hacer una reserción, además de que tenemos que llevar al paciente y tenemos que manejarla con su hormona estimulante baja toda su vida. Entonces tenemos que dar dosis supresivas de la tiroides. En este caso, para el control del tratamiento del carcinoma papilar, vamos a hacer un seguimiento semestral que justamente va a ser con una gammagrafía, y también vamos a ver de que la ablación vamos a darlo con el yodo radioactivo y la supresión de la hormona estimulante. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de carcinoma folicular, vamos a ver si es encapsulado y de bajo riesgo, y es menor a 45 años y está en primer estadio. Previa palpación del lóbulo contralateral, se puede indicar hemitiroidectomía más ismectomía más subtotal contralateral o tiroidectomía total. Si es invasivo en estadios 2, 3 y 4, vamos a indicar una tiroidectomía total con cirugía radical modificada según indicación médica. Para ambos, tratamiento médico con dosis supresivas de por vida para mantener la hormona estimulante baja. Vamos a ver de que el seguimiento semestral va a ser basado en el examen físico del cuello, tomografía cervical, el BAF y la hormona estimulante.
Siguiente, por favor. Luego vamos a ver el tratamiento de carcinoma medular. En este caso vamos a indicar una tiroidectomía total con linfadenectomía central del cuello, que va desde el cartílago tiroides hasta el mediastino superior. Si encontramos ganglios cervicales positivos, se procede también a practicar cirugía radical modificada funcional o clásica, esto según la indicación. También el seguimiento va a ser más que todo basado en el examen físico, en los antecedentes familiares, la calcitonina, como ya dije antes, y el protoncoger RET. Luego también la radioterapia también se va a utilizar como tratamiento paliativo en el manejo de esta enfermedad, que es bastante invasiva, y la quimioterapia va a tener un valor limitado y una región parcial. Siguiente, por favor. El tratamiento de células de Hartle. Como principal tratamiento, vamos a ver de que tenemos que hacer una tiroidectomía total. También si hay metástasis, también debemos hacerle recidiva. Acá también se indica la terapia con yodo radioactivo y también la radioterapia. Luego, en la terapia farmacológica dirigida, luego de la cirugía se le va a dar levotiroxina de manera permanente, justamente para controlar los niveles de la hormona estimulante. Siguiente, por favor. Luego, el tratamiento del carcinoma anaplásico. En este caso no se puede curar por medio de la cirugía. En la extirpación completa del área de tiroides no va a prolongar la vida de los pacientes. Entonces, en este caso vamos a ver de que podemos aplicar una cirugía paliativa para descomprimir la tráquea, radioterapia y quimioterapia como doxirubicina, que es poco eficaz ya que solo hay una remisión parcial de 30%. Siguiente, por favor. Luego, el tratamiento del carcinoma mal diferenciado de tiroides, que el tratamiento inicial es quirúrgico con una tiroidectomía total y linfadenectomía. En el caso de que palpen ganglios patológicos en el cuello, si aparecen metástasis, estas son resecables y también se deben operar. El tratamiento también se va a complementar con yodo radioactivo 131 y el uso de quimioterapia. Vamos a ver de que si los anteriores tratamientos fracasan, ¿no? Como la tiroidectomía. En cuanto a la radioterapia, vamos a ver de que son por fines paliativos y la evolución, a pesar del tratamiento, suele ser desfavorable. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver para el tratamiento del linfoma tiroideo y del sarcoma tiroideo. Para el linfoma tiroideo, vamos a ver de que la tiroidectomía total más radioterapia y quimioterapia va a ser útiles. El tratamiento también con dosis sustitutivas de tiroides. Para el seguimiento vamos a ver de que tenemos que hacer una biopsia ósea, el BAF, y también para la biopsia de estadiaje para aplicar correctamente el tratamiento. Para el sarcoma tiroideo, vamos a ver de que el tratamiento va a ser una tiroidectomía total. Después también se va a aplicar tratamiento complementario según corresponda, por ejemplo, con yodo radioactivo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, continuando con las complicaciones, tendremos en primer lugar las complicaciones del carcinoma papilar, en donde las metástasis a los ganglios linfáticos son comunes, especialmente en niños y en adultos jóvenes. Generalmente, esta se ubica en la parte central y lateral del cuello. Veremos que cuando la enfermedad ya es invasiva y localmente avanzada, la disfonía, disnea y disfagia suelen estar asociadas. La tiroides aberrante lateral casi siempre denota un ganglio linfático cervical que ha sido invadido por cáncer metastásico. Sin embargo, las metástasis a distancia no son comunes en la presentación inicial, pero en fases avanzadas pueden desarrollarse en hasta un 20% de los pacientes, siendo así los sitios más comunes de metástasis los pulmones, los huesos, hígado y cerebro. Ahora, los cánceres papilares tiroideos tienen un pronóstico excelente, con una supervivencia a los 10 años superior al 95%, y entre el 10 y 15% en casos de metástasis a distancia.
El pronóstico depende de varios factores, como la edad, en donde el pronóstico será desfavorable en pacientes mayores de 40 años. También depende de la presencia de la extensión extratiroidea y la presencia de metástasis a distancia. Siguiente, por favor. Ahora, continuando, veremos las complicaciones del carcinoma folicular, en donde tiene poca tendencia a la invasión linfática, por lo que los ganglios linfáticos no suelen estar afectados, aunque la diseminación vascular es frecuente, con la metástasis tanto en hueso, pulmón, hígado y en cualquier otro órgano. El pronóstico es muy dependiente del grado de invasión y del estadio en el momento del diagnóstico. Los carcinomas foliculares con invasión amplia presentan con frecuencia metástasis sistémicas en el momento del diagnóstico, y hasta la mitad de los pacientes mueren en el plazo de 10 años. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de las complicaciones del carcinoma de células de Fartor, veremos que son más agresivos, ya que estas metastatizan con más frecuencia y responden menos a la terapéutica con yodo radioactivo 131. Entre sus componentes, resalta la probabilidad de metastatizar a los ganglios locales en un 25% y también una posible metástasis a distancia. Se asocia también a una mayor tasa de mortalidad de alrededor del 20%. Además de que estos también presentan una elevada tasa de recurrencia, generalmente de más del 50% para alto riesgo y entre 1 a 2% para los de bajo riesgo. Siguiente, por favor. Continuando, tendremos las complicaciones de los carcinomas anaplásicos. Estos carcinomas anaplásicos son la forma más agresiva de las neoplasias tiroideas, ya que pocos pacientes sobreviven 6 meses después del diagnóstico. En la mayoría de los pacientes, el cáncer ya está extendido más allá de la cápsula tiroidea, en las estructuras cervicales o adyacentes, o ya ha metastatizado al pulmón en el momento del diagnóstico. Aunque las metástasis a distancia son frecuentes, la mayoría de los pacientes mueren en menos de un año por el crecimiento agresivo y el compromiso de estructuras cervicales vitales. Las metástasis linfáticas se presentan en estadio precoz de su evolución. Siguiente, por favor. Ahora, continuando con las complicaciones del carcinoma medular, tendremos que las metástasis al hígado, huesos y pulmones se transmiten a través de la diseminación hemática. Los pacientes con enfermedad metastásica extensa con frecuencia hará que el paciente tenga diarrea, y esto debido a un aumento en la motilidad intestinal y al flujo intestinal del agua y en los electrolitos alterados. Alrededor también del 2 al 4% de los pacientes desarrollarán un síndrome de Cushing, como resultado de la producción ectópica de la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. La tasa de supervivencia a 10 años es casi del 80%, pero esta disminuye hasta un 45% en pacientes con afección de los ganglios linfáticos. Los carcinomas medulares, en el contexto de la neoplasia endocrina múltiple del tipo 2B, suelen ser más agresivos y metastatizan con más frecuencia que los esporádicos. Aquí la diseminación se originará por vía linfática en más del 50% de los casos de los pacientes. Siguiente, por favor. Ahora, entraremos a lo que son las complicaciones del tratamiento. Dividiremos a estos en dos grandes grupos, en aquellos pacientes que sí han recibido tratamiento y en aquellos que no han recibido tratamiento. Ahora, para los pacientes que no han recibido tratamiento, sus complicaciones serán el crecimiento rápido del tumor, las alteraciones de la voz por infiltración del nervio recurrente, la presencia de linfadenopatías, como vemos en la fotografía, las metástasis en ganglios linfáticos del cuello, las metástasis pulmonares, óseas o cervicales y las metástasis osteolíticas. Siguiente, por favor. Ahora, las complicaciones en pacientes que han recibido tratamiento van a variar, ya que el tratamiento no va a ser siempre el mismo. Entonces, tendremos a los pacientes que han sido sometidos a cirugía, tendrán complicaciones como el hipotiroidismo, ya que el cirujano, al extirpar la glándula tiroides en su totalidad, la secreción de las hormonas tiroideas por la glándula queda anulada. Entonces, el tratamiento consistirá en administrar estas hormonas tiroideas de forma permanente. También puede presentar lo que es hipoparatiroidismo, ya que en algunas cirugías se suele extirpar de forma accidental, ocasionando un déficit de las hormonas paratiroideas. Entonces, el tratamiento consistirá en administrar estas hormonas paratiroideas de forma continua. También podrá haber lo que es una parálisis de las cuerdas vocales, ya que recordemos que los nervios recurrentes son los encargados de mover las cuerdas vocales y pasan muy cerca de la tiroides. Entonces, en los tumores, estos pueden estar afectados ya sea por invasión o porque se han lesionado en la cirugía. Entonces, veremos que cuando se afecta a un solo lado, su síntoma más característico será la ronquera y la dificultad para respirar con el ejercicio extremo. Lo bueno es que esto puede mejorar parcialmente con rehabilitación. Ahora, para aquellos pacientes que han recibido tratamiento hormonal, su complicación podrá ser que este mismo tratamiento hormonal puede actuar como un factor estimulante de crecimiento
y proliferación de las células neoplásicas, aumentando así la probabilidad de que el cáncer de tiroides crezca o recidive. También puede presentarse lo que es el hipertiroidismo. Y también recordar que este tratamiento hormonal afectará al metabolismo del calcio, dificultando su fijación en hueso, induciendo posibles diagnósticos tanto de osteopenia o osteoporosis. Para pacientes que han recibido terapia con yodo radiactivo, sus complicaciones serán la serostomía. Debido a que el yodo se concentra en las glándulas salivales, estas se inflaman provocando esa sensación. También podrán presentar lo que son dacriocistitis y ojo seco crónico. También pueden presentar lo que son las neoplasias secundarias, como una leucemia o tumor sólido, las cuales son consecuencias de una administración de elevada dosis de yodo radiactivo. También podrá presentar lo que son la fibrosis pulmonar. Esto, especialmente en pacientes sometidos a múltiples tratamientos, administrados en cortos periodos de tiempo y con actividades elevadas. También recordar que dosis grandes o acumulativas de yodo radiactivo pueden causar infertilidad. Siguiente, por favor. Ahora, en pacientes que han recibido radioterapia con ACE externo, estos pueden presentar ya sean eritema en piel, odinofagia, tos y ronquera ocasional. Y pacientes que han recibido quimioterapia, lo más probable es que presenten cansancio, caída de cabello, tendencia a presentar fácilmente hematomas y sangrados, incrementa el riesgo de sufrir más infecciones, pueden presentar trastornos hematológicos como anemia, trastornos digestivos como estreñimiento, diarrea, mucositis, alteraciones en boca, lengua, úlceras, dolor al tragar e irritación en el esófago por náuseas y vómitos. También presentarán lo que son alteraciones neuromusculares, alteraciones en piel y uñas como sequedad y cambio de color de las mismas, alteraciones urinarias y problemas renales, alteraciones en el peso, en el estado de ánimo y cambios en el deseo, la función sexual y problemas de fertilidad. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, tendremos lo que es el cuadro resumen. Lo hemos dividido en 4 grandes grupos. Primeramente los cánceres bien diferenciados, los indiferenciados y los de las células separafoliculares y otros. En el caso de los bien diferenciados tendremos al cáncer de tiroides papilar, en donde se presentan lo que son las células cuboides, el citoplasma abundante y pálido, las ondulaciones, los núcleos aglomerados e inclusiones citoplasmáticas intranucleares. Para el caso del cáncer de tiroides folicular, las lesiones aquí son solitarias y están rodeadas por una cápsula, a su vez que presentan los folículos sin presencia de coloides. Y para el caso del carcinoma de las células de Hartle, presentarán, o contendrán hojas de células eosinofílicas empacadas con mitocondrias, que derivan de las células oxífilas de las glándulas tiroides. Ya pasando al siguiente subgrupo, tendremos los indiferenciados, en donde hay 2 grandes subgrupos, el carcinoma plásico de tiroides y el carcinoma de las células pequeñas. Para el caso del carcinoma plásico de tiroides, se caracterizará por presentar 3 patrones: las células fusiformes, las células escamosas y las células gigantes pleomórficas. Ahora, para el caso de las células suprafoliculares o las que afectan a estas, tendremos al carcinoma medular de tiroides, en donde se presentarán las células neoplásicas infiltradas separadas por colágeno y amiloide, y también habrá presencia de células poligonales y fusiformes. Ya para el caso de otras, tendremos al linfoma tiroideo, que este representa menos del 1% de los tumores en la forma no Hodgkin con células del tipo B, y está muy presente en pacientes que tienen la tiroiditis linfocítica crónica. Para el caso del sarcoma tiroideo, a menudo invade el parénquima tiroideo circundante. Y ya para finalizar, tendremos los tumores metastásicos, que son poco comunes y su diagnóstico definitivo será con el BAF. Siguiente, por favor. Y este cuadro es el último, en donde tenemos los puntos más objetivos de cada cáncer. Primeramente, el cáncer de tiroides papilar presentará lo que es el nódulo tiroideo palpable, una masa cervical lateral indolora que nos indica una posible metástasis, y el estudio se basará principalmente en lo que es la anamnesis, el examen físico, las pruebas de imágenes y el BAF. Las complicaciones son las metástasis a ganglios linfáticos, la disfonía, disnea, disfagia y tiroides aberrante lateral. Para el caso del cáncer de la tiroides folicular, veremos que está caracterizado por presentar una masa tiroidea indolora. En el caso de la enfermedad avanzada presentará signos de ronquera, una masa dura y adherida, y se podrá metastatizar tanto a huesos como a pulmones. En las complicaciones veremos que habrá una diseminación vascular y la misma metástasis tanto a huesos, pulmones, hígado u otros órganos, llegando así hasta una metástasis sistémica. Para el caso del carcinoma de células de Hartle, las complicaciones serán más agresivas, ya que las metástasis se dan con más frecuencia a este nivel, tanto a ganglios regionales como a distancia. Y recordar que esto tiene una elevada tasa de recurrencia de más del 50%. El carcinoma anaplásico de tiroides vemos que las complicaciones, como dijimos, son de forma más agresiva
y generalmente ya está extendido o con una metástasis pulmonar al momento del diagnóstico. Y para finalizar tendremos el carcinoma medular de tiroides, el cual se caracteriza por presentar una masa palpable en la tiroides o la calcitonina elevada. En cuanto a las complicaciones, también tendrán, ¿no?, una metástasis a hueso, hígado u otros órganos y presentará diarrea y el síndrome de Cushing. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Hemos excedido el tiempo en más o menos 8 minutos, pero ha sido una presentación bastante bien llevada. Los felicito a los alumnos que han tenido a cargo esto y a aquellos que han también contribuido a la preparación del tema. La verdad que ha sido bastante bien llevada, bien ilustrativa. Lamento que hayan algunos compañeros, el delegado justo me acaba de comunicar que hay algunos compañeros que han tenido problemas de conexión. Esperemos que sea realmente esto. Y ya, voy a estar a la espera de que me remitan para la calificación correspondiente y me remitan el PowerPoint y el trabajo en Word al correo que ya les he indicado. Por lo demás, jóvenes, creo que hemos cumplido con nuestra tarea. Una vez más los felicito, está muy bien. Y nos vemos en cualquier momento. ¿Ok?